Pues atención, que tenemos aquí a nuestro queridísimo Bruno Montano para hablar de Juan de Mairena, que debería de ser un manual que todos los profesores deberían de leer para aplicar las enseñanzas. Sí, sí, sí. Yo quería hablar hoy de este libro de Machado porque... Antonio Machado, porque quiero hacer una reivindicación de su prosa. El mito Machado poeta está muy bien, pero también era un excelente prosista. Yo creo que se ha olvidado y se ha leído poco esta parte de su obra de prosa. La periodística sí, pero el Juan de Mairena menos. Y yo creo que es un libro extraordinario. Es un libro extraordinario. De referencia para la vida. Exacto. Y para todo. Para mí es un libro de referencia. Sí. Yo lo tengo leído, releído, sobre todo la primera parte. Yo tengo una edición, la de Cátedra, en 2 volúmenes. Sobre todo el primer volumen me parece una obra de consulta diaria. O sea, es como lo que decíamos de Graciano un día, de no menos libros de autoayuda, amigos, que son un timo absoluto, que hablan como si la gente estuviese tonta, perdida, pero incluso el mejor libro de autoayuda es una merluzada. Sí, sí. Y hablan como si fueses muy lelo. Sí. Y si os leéis el Juan de Mairena diréis, ostras, pues aquí sí que encuentro yo chicha. Sí, sí, tiene una voluntad pedagógica y aleccionadora muy interesante, hecho por un portento de las letras. Y un gran filósofo. Ahora veremos que era también un gran filósofo, no solo un gran poeta, ¿no? En él se aunaban ambas condiciones, ¿no?, a la perfección. Pues bien, Antonio Machado nació en 1875 en Sevilla y murió en 1939 en el pueblecito costero francés de Collioure. Hay que decir como curiosidad que nació en el Palacio de Dueñas, en el Palacio de los Alba. Sí. Parece ser que la planta baja del palacio la tenían dividida en viviendas y las alquilaban. Entonces allí nació Machado y muchos de sus hermanos, y allí vivía también su abuelo, que ahora hablaremos de su abuelo, que era todo un personaje, ¿no? Entonces nació en el Palacio de Dueñas, ¿no? De ahí mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero, pues era el patio del Palacio de Dueñas, sí, sí. Fue el segundo de 8 hermanos y digamos que era una familia de clase media, de tradición liberal y republicana, ¿no? Su padre era abogado y un extraordinario folclorista. Le interesaba mucho la cultura popular y fue un folclorista reputado en España. Y su abuelo era portentoso, el abuelo de Machado. Fue catedrático de Ciencias Naturales. Por ejemplo, fue el primer biólogo que catalogó un lince ibérico en Doñana. Por ejemplo, fue el primero en hacer una monografía sobre los peces que nadaban en el Guadalquivir, por ejemplo, a la vez que fue alcalde de Sevilla, gobernador civil, hizo las Américas, visitó París, hablaba idiomas, era un abuelo extraordinario. De ahí le viene a Machado el ramalazo ese. También el ramalazo por la cultura popular que apasionaban tanto a su padre como a su abuelo y que él continuó, ¿no? Muy interesante ese ramalazo popular. En 1883, cuando contaba solo con 8 años, viajan a Madrid. Se traslada toda la familia a Madrid. ¿Por qué? Porque la Institución Libre de Enseñanza, que funcionaba en Madrid desde hacía unos años, dirigida por Giner de los Ríos, que era amigo del abuelo de Machado, les tiraba. Ellos querían meter a todos sus hijos en la Institución Libre de Enseñanza y para eso fueron a Madrid y se marcharon a vivir allí. Y cada vez que la Institución Libre de Enseñanza cambiaba de barrio, de zona, ellos cambiaban de vivienda para estar cerquita de este centro en el cual se educaron muchos de los hermanos, ¿no? Él guarda un grandísimo recuerdo, sobre todo de Giner de los Ríos, ¿no? Pero ¿qué pasa con estas instituciones tan libres de enseñanza? Que no le prepararon bien para el bachillerato. Entonces, tardó mucho tiempo demasiado libre en sacarse el bachillerato. Machado, fíjate lo inteligente que era, porque suspendía en latín y en lengua. Claro. No le prepararon bien, le prepararon como un gran librepensador, pero no le prepararon para superar el bachillerato. Entonces tardó, lo consiguió. Al final, claro, era inteligente, pero en ese sentido no lo prepararon muy bien, ¿no? Esos años en Madrid, él participaba de la bohemia finisecular madrileña, iba todos los días a la Biblioteca Nacional a leer y en 1893 murió su padre, la principal fuente de ingresos, y al poco tiempo murió su abuelo, que era la segunda fuente de ingresos familiar. Entonces tuvieron serios problemas económicos, lo pasaron mal económicamente y él y su hermano Manuel, también poeta, extraordinario escritor también, se fueron a París y se buscaron trabajo allí en París. Hicieron un primer viaje a París y ahí entraron en contacto con el simbolismo, con el modernismo, conocieron a Verlaine, por ejemplo, volvieron a Madrid y se volvieron a ir otra vez en un segundo viaje a París y allí Machado se hace íntimo de Rubén Darío. Luego haremos lo importante que fue Rubén Darío en su vida. Conocen a Rubén Darío
Y ya se vuelven a España después del segundo viaje y se vuelven a Madrid. Entonces se plantea ya trabajar en serio. Machado prepara unas oposiciones a instituto, porque entonces los bachilleres podían ser profesores de instituto, aunque no tuvieran formación universitaria. Ahora ya no, pero entonces sí. Entonces él, con su formación de bachiller, optó a esta cátedra de francés en el Instituto de Soria y la aprobó. Y allá que se fue a Soria. Y ahí ocurrió algo importantísimo en su vida. Se enamoró de Leonor, la hija de los dueños de la pensión. Leonor, que entonces era una adolescente, se enamoró de Machado, Machado de Leonor, y a los 2 años se casaron. Él ya era un hombre de unos 33, 34 años, Leonor era muy jovencita, se enamoraron perdidamente y se casaron, ¿no? En 1909 se casaron. Poco después le dieron una beca a Machado para ir a profundizar sus conocimientos de filología francesa a París. Una beca que era de 250 pesetas al mes. Y allí que se fueron... No estaba mal para la época. No estaba mal para la época. Le permitió vivir en París a él y a su flamante mujer, ¿no? Allí estudió filología francesa y aprovechó también para hacer un curso de filosofía con Henri Bergson, que era el filósofo de moda. Bergson, sí. En aquel momento era el filósofo de moda en Francia y prácticamente en Europa. Entonces hizo un curso con él en la Sorbona, ¿no? Tuvo mala suerte, enfermó Leonor en París, la llevó a un hospital y ahí la diagnosticaron de tuberculosis. Y le recomendaron que volvieran a Soria porque el clima húmedo y malsano de París no la iba a beneficiar. Pero ¿qué pasaba? Que no tenía dinero para pagarse el viaje de vuelta a Soria. Entonces fue Rubén Darío el que le prestó 300 pesetas. Sí. Rubén Darío le prestó 300 pesetas para que pudieran volver a Soria. Volvieron a Soria y tras una etapa en la que mejoró un poco Leonor, luego ya empeoró hasta el punto de que en 1912 murió, no sin antes tener entre sus manos Campos de Castilla, que es el libro más conocido posiblemente de Machado. Pues aún Leonor lo vio publicado. Había publicado antes, en su periodo primero en Madrid, había publicado Soledades, con un toque simbólico, modernista, y luego Soledades, Galerías y otros poemas. Pero Campos de Castilla, digamos, será el libro fundamental de su poesía, que luego empezó con 50 poemas y luego fue ampliando hasta 125, ¿no? Un libro fundamental, yo creo que en la historia de la poesía en castellano, ¿no? o en español. Claro, al morir Leonor, pues decidió abandonar Soria. Cada centímetro cuadrado de Soria le recordaba a Leonor, pensó incluso en suicidarse, estaba deprimido, estaba muy, muy triste y decidió cambiar. Le pidió el traslado a Baeza, se lo concedieron y allá que fue. Pero Baeza era una ciudad muy aburrida, muy provinciana, muy chata, él se aburría allí, ¿no? Entonces se matriculó en Madrid para estudiar de forma no presencial filosofía. Aquí sí se sacó la carrera de Filosofía y Letras y uno de sus profesores era su amigo Ortega y Gasset. Mira. Nada más y nada menos, ¿no? Uno de sus profesores en Madrid. Él solo iba a Madrid a examinarse, se sacó estos estudios y fue en la etapa de Baeza, unos 7 años, donde publicó Proverbios y Cantares, tan conocida por la musicalización que hizo Serrat de ella, ¿no? Luego pide el traslado a Segovia, se lo conceden. Segovia estaba un poco más cerca de Madrid, seguía siendo una ciudad aburrida para él, pero estaba cerca de Madrid y le permitían los fines de semana viajar a Madrid para ver a su madre, a sus hermanos y a sus amigos, ¿no? En Segovia, junto con otros amigos, funda la Universidad Popular. Y también es nombrado un miembro de la Real Academia Española en 1927. Llega a hacer incluso el discurso de ingreso, pero no llega a ingresar. Lo nombran, pero no llega a ingresar, no sé por qué. Y allí conoce a Guiomar, la mítica Guiomar, que fue su... Siempre me ha parecido un nombre precioso. Sí. Guiomar. Evidentemente era un seudónimo. Yo ella no la conocí nunca, pero la primera mujer de un amigo mío se llamaba Guiomar. Sí, y yo siempre pensé, según yo hubiese tenido una hija, le hubiese puesto Guiomar Palomar, pero que va un poco raro. Guiomar Palomar, Guiomar Palomar. Sí, Por eso no ha querido traer descendencia, Mimón lo sabe. Claro. Pues Guiomar, digamos, fue su segundo gran amor y su musa de madurez, ¿no? La cita en muchos poemas y textos dedicados a Guiomar. ¿Y quién era Guiomar? Ahí está el tema. Porque, claro, fue una relación que se mantuvo en secreto, fue un amor platónico, un amor blanco, y se mantuvo en secreto. Había sospechas de qué mujer podía ser, sospechas que la misma mujer confirmó. En 1981, ya después de haber muerto la mujer, se publicaron unas memorias de esta mujer tituladas
Yo soy Guiomar, en las que decía que ella era Guiomar. Y se trata de Pilar de Valderrama, una poeta de la época, por supuesto conocida de él, viajó a Segovia a conocerle. Lo que pasa es que las malas lenguas dicen que Machado sí estaba enamorado de Pilar, pero Pilar se acercó a Machado por la fama para ver si irreparable Machado lo gloria. introducía en los círculos intelectuales de Madrid y tal. Eso dicen algunos críticos y tal. Hay una revista que se llama Abel Martín, especializada en temas machadianos, y hay un artículo muy interesante al respecto en esta revista que dice que quizá Machado sí estaba enamorado de ella, pero ella no de él. Bueno, nunca lo sabremos. No estábamos allí. Nunca lo sabremos. Estando en Segovia en 1931 se proclama la Segunda República. Machado, recordemos, era republicano y es uno de los que iza la bandera republicana en el Ayuntamiento de Segovia. Claro, al mandar la República y estar en el gobierno ya amigos suyos, consiguen trasladarlo por fin a Madrid, que es donde él quería ir. Lo trasladan a Madrid y allí sigue dando clases en un instituto de Madrid y publicando ya allí mucho en prensa. Porque él siempre publicó en prensa, pero especialmente en esta etapa del 31 al 36 en Madrid, ¿no? Allí publica sus poesías completas en 1933 y en 1936 estalla la guerra. Estalla la guerra, él sigue viviendo unos meses en Madrid, pero le recomiendan de sus amigos republicanos que evacúe Madrid porque posiblemente puede caer. Irían a por él, podría caer por republicano, ¿no? Entonces lo evacuaron a Valencia. Pero no a Valencia ciudad, a Rocafort. Sí, a Villamparo. A Villamparo, exactamente. Villamparo se puede visitar en Rocafort, es una especie de museo, porque es la casa con un jardincito en la que él pasó un año de su vida escribiendo y viviendo allí en el 36, de 36 al 37. ¿Qué pasa? Cuando está a punto de caer Valencia, se tiene que ir también, lo tienen que evacuar de Valencia y va a Barcelona. Allí ocurre lo mismo. Al cabo de unos meses, al terrible momento de cruzar la frontera, claro, y que fallece. Exacto. Cruza la frontera. Le habían propuesto ir a París y le conseguían casa en París y tal, pero él no quiso. Estaba ya mayor, estaba enfermo del corazón, no tenía ganas. Se quedó en Coíllure. En Coíllure duró poquito, unas semanas, murió allí del corazón y otras complicaciones que tuvo. Estaba allí con su madre, muy mayor. A los 3 días de morir Machado, murió su madre, doña Ana, y está enterrada al lado. Sí. Si alguna vez vais a Coíllure, podéis ver la tumba, siempre con flores, de Machado. Y vamos ya al Juan de Mairena, que voy mal de tiempo. Sí. Pues, como he dicho, a mí me apetecía mucho hablar de este libro porque es un libro, yo creo que poco leído, a pesar de ser muy fundamental. Un libro excepcional, ¿no? ¿A qué género pertenece este libro, ¿no? Es un libro en prosa y es inclasificable, ¿no? No encaja en ningún género académico al uso, ¿no? Por su talante fronterizo, diríamos que está a camino entre la literatura y la filosofía. Para los literatos es demasiado filosófico, para los filósofos es demasiado literario, sí, pero yo creo que en esa mezcla de lo ahí está la magia. Está la magia de ese libro y lo que lo hace tan interesante, ¿no? No podemos separar, creo yo, al Machado poeta del Machado filósofo. Incluso hubo gente que dijo, no, el Juan de Mairena es un complemento excéntrico del Machado poeta. Yo creo que no, es fundamental y complementario de su poesía. Estoy de acuerdo contigo. El origen es curioso, tiene 3 fuentes este texto, porque este texto es la decantación de otros textos anteriores. Una de las fuentes es una especie de cuaderno de escritor dietario que él tenía titulado Los Complementarios. Este texto, Los Complementarios, decantó en el Cancionero Apócrifo, que también es fundamental para comprender este libro. Y luego la tercera fuente sería las colaboraciones en prensa, sobre todo de los 2 últimos años. Pues bien, si coges estas 3 fuentes, las decantas, fue lo que cristalizó en el Juan de Mairena. Cristalizó en una forma en concreta, porque el carácter fragmentario de estos textos no le daban la textura orgánica que tiene el Juan de Mairena, que se consigue, ya veremos cómo ahora, ¿no? ¿Y qué es lo más característico? Posiblemente los protagonistas, que son heterónimos. Como Pessoa, Machado crea una serie de heterónimos, hasta 32 le reconocen, aunque los 2 más importantes son Juan de Mairena y Abel Martín, que son los protagonistas de este libro. Diremos que Juan de Mairena, claro, son apócrifos, son falsos, ¿no? Heterónimos. Juan de Mairena es un profesor de gimnasia y retórica que tuvo un maestro, Abel Martín, al que constantemente cita. Y Abel Martín es un filósofo, profesor de metafísica y poética, maestro de Juan de Mairena. Juan de Mairena, como discípulo, pues va aclarando en este texto poco a poco y contrastando las ideas de Abel Martín, que nunca aparece, siempre es citado o evocado, pero nunca aparece. Algunos críticos dicen que Juan de Mairena está inspirado en modelos reales
que existieron y conoció Machado. Por ejemplo, hablan de Giner de los Ríos, el fundador de la Institución Libre de Enseñanza, o incluso Julián Sanz del Río, introductor del krausismo de España, fundamental para Machado. Pero la mayoría dice que Juan de Mairena es Machado, que Juan de Mairena es el alter ego de Machado, y yo creo que también, ¿no? Y claro, hemos dicho que el acierto formal que consiguió decantar todos estos fragmentos sueltos y convertirlos en un libro orgánico son esta serie de características, ¿no? Hemos visto que es un texto misceláneo. El propio subtítulo del libro ya nos advierte. El subtítulo es Sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo. Nos está dando la pista de que el libro es un libro misceláneo compuesto de una gran cantidad de textos diferentes. Aunque lo que lo dota realmente de personalidad son los dialoguillos o diálogos irónicos que establece Juan de Mairena con sus alumnos, que era una especie de aula virtual o aula imaginaria en el que desarrolla una serie de conversaciones con sus alumnos, conversaciones al estilo socrático. De hecho, a Mairena lo llaman el Sócrates andaluz o el Sócrates sevillano, ¿no? Porque digamos que impartía docencia a base de diálogos con sus alumnos, diálogos tremendamente irónicos e interesantes, ¿no? Usa el aula como un recurso estilístico fantástico, ¿no? Hay una gran agilidad expresiva, desparpajo verbal, el tono es siempre coloquial, no es sistemático ni dogmático. Él odiaba los dogmatismos, tenía la obsesión de por vida de no sentar cátedra. Su obsesión era no sentar cátedra, ¿no? El escepticismo campa por todo el texto, un escepticismo corrosivo y socarrón, el uso sofístico y sutil que hacía de la paradoja y el humor todo el rato. Él afirmaba algo y luego lo relativizaba con ironía, con paradoja, de forma que le quitaba seriedad, siempre relativizando con ironía y paradoja. Es genial lo que hace, ¿no? Y para acabar, yo destacaría 2 ideas. Podría destacar 100 ideas, pero destaco 2 importantísimas en su filosofía. He traído un libro también, que Mon se lo quiere leer, titulado La filosofía poética de Antonio Machado, de José María García Castro, que rastrea la esencia filosófica de Machado. Muy interesante. Y yo resumiría en dos ideas. Una idea que asusta un poquito, pero enseguida la explico. Una idea extraída de una frase suya que dice: lo que es lo uno y lo otro. Esto es fundamental. Él dice: lo único requiere de lo otro para alcanzar su completud, ¿no? Solo puedes ser si te miras en el otro. Solo puedes ser si te miras en el otro. Para superar el solipsismo narcisista en que nos vemos envueltos, solo hay una manera: buscar al prójimo, buscar al otro. ¿Cómo? A través del amor, la amistad o la comunidad. Qué chulo. Si levantara la cabeza ahora y viera el individualismo y la atomización actual, se volvía a caer tieso el pobre. Para él el encontrarse a sí mismo solo era posible a través del otro, con el amor, la amistad o la comunidad, lo comunitario, lo social, importantísimo para él. Y la otra gran idea suya es la de la heterogeneidad del ser. De ahí que use tantos heterónimos, ¿no? Él decía que la personalidad humana, el carácter, es multiforme, inasible. Voy a leer un textito ya para acabar en el que vemos claramente esta idea suya. Es de los complementarios, el cuaderno dietario del que hablaba antes. Cito literalmente: nuestro espíritu contiene elementos para la construcción de muchas personalidades, todas ellas tan ricas, coherentes y acabadas como aquella, elegida o impuesta, que se llama nuestro carácter. Lo que se entiende por personalidad no es sino el supuesto personaje que, a lo largo del tiempo, parece llevar la voz cantante. O sea, la personalidad es simplemente uno de nuestros personajes que lleva la voz cantante. Luego somos otra serie de personajes que no llevan la voz cantante. Sí, entonces, pero hay uno que es el que está, pero luego tenemos otros por ahí. El hombre que conversa conmigo. Es muy bueno. Su mítico verso de: yo converso siempre con el hombre que va conmigo, ¿no? Sí, es fantástico. Y luego Silvia nos leerá un textito para quitar el miedo a leer el Juan de Mairena. Leerá un textito que es algo que dice Mairena a sus alumnos en la primera parte del libro. Silvi. La prosa, decía Juan de Mairena a sus alumnos de literatura, no debe escribirse demasiado en serio. Cuando en ella se olvida el humor, bueno o malo, se da en el ridículo de una oratoria extemporánea o en esa que llaman prosa lírica, tan empalagosa.
No puedo estar más de acuerdo. Claro, es que el libro está entreverado No de puedo estar humor, más de está acuerdo. aligerado con humor, ironía, y pese al alto contenido filosófico que tiene, se lee con una sonrisa en los labios. Recomendado El Mairena.